Ok. eh, el día de hoy vamos a estar cubriendo los temas de análisis de complejidad de los problemas. Vamos a cubrir un poco de estructuras de datos y vamos a ver un poco de simulación, de problemas de simulación. Bueno, esos van a quedar de tarea, pero eh, eso es lo que vamos a cubrir. O sea, vamos a cubrir el módulo de la guía, el módulo de bronce, eh, estas tres partes. Principalmente va a ser una clase un poco más teórica, no vamos a ver tanto, no vamos a resolver tantos problemas, pero sí estos dos módulos van a darles los conceptos, muchos conceptos necesarios para encarar los problemas de mejor manera. Principalmente este de complejidad de tiempo, si algo quiero que se lleven es un cambio en la forma en que se encaran los problemas que son más complejos, los que tienen subtareas. Eh, entonces, eh, vamos primero a empezar definiendo viendo las definiciones y después comentamos cuál es ese cambio de estrategia que quiero que les llegue en este entrenamiento. ¿Qué, qué es la complejidad de tiempo? Eh, la complejidad de tiempo es una medida del tiempo que toma la solución de un alumno al resolver un problema de programación competitiva. No es una medida exacta, pero sí es una aproximación que nos da una idea general de cómo se comporta la solución de un problema. Entonces, para la USACO, el límite de tiempo es 2 segundos por defecto para C++ y 4 segundos para Java y Python. Por lo general, yo recomiendo usar C++ porque es el lenguaje de programación, el único lenguaje aceptado por la Olimpiada Mundial de Informática. Entonces, si nosotros usamos C++ desde el inicio, pues mucho mejor. Ok, aquí viendo lo importante. El, el estimado de número de operaciones que un servidor de calificación puede manejar por segundo es 10 a la 8. Este es un número importante. O sea, cada segundo el ordenador puede procesar 10 a la 8 instrucciones. Ya. Entonces, ¿cómo, cómo medimos la eficiencia de nuestras soluciones? Aquí vamos a definir unas ciertas reglas. Eh, es- esta notación O, si ven aquí O, F, D, N, es la que se usa para definir las medidas en función de N, que N es eh, el input. Por ejemplo, si el input eh, nos dan n elementos de un arreglo, el input, el tamaño del input de la entrada es n. Entonces vamos a medir la solución en base al valor de n, la eficiencia en base al valor de n. Entonces, la complejidad es la medida, es un límite superior al número de operaciones que nuestro algoritmo requiere en función del tamaño del input. Por ejemplo, si nuestra solución, tenemos un arreglo de n elementos y nuestra solución itera en un bucle sobre cada uno de ellos, eso va a tomar n pasos. Entonces nuestra solución es de orden n. Esta O, esta O piénsenla como que si fuera orden, de orden n. Ok, entonces vamos a empezar viendo las reglas de las cuales vamos a usar para calcular esta función O, es el orden de nuestro algoritmo. Los códigos que hagan un número constante de operaciones son de tiempo constante y eso se denomina como O de 1. Por ejemplo, estas líneas que asignan variables a números o hacen sumas, operaciones aritméticas, todo eso es orden 1, cada una de estas líneas, porque es un tiempo constante, es una operación atómica, o sea, es una operación única. Aquí dice que las operaciones de leer entrada y salida también son O de 1, es decir, cuando ustedes hacen un CIN, ya cuando ustedes hacen un CIN, así CIN A, CIN B, todo eso cuando leen la entrada o la salida, todo eso también lleva tiempo constante, o sea, O de 1, una sola operación.
Ok, entonces ahora vamos a ver las reglas de los ciclos, cómo calcular la complejidad de tiempo. Entonces, si tenemos un ciclo for que itera desde i igual 1 hasta i menor o igual a n, incrementando en 1, suponiendo que todo lo que está dentro del if es tiempo constante, o sea, operaciones de este tipo simples, todo el algoritmo, todo el loop, el ciclo, la complejidad es de orden n. ¿Por qué? Porque estamos iterando n veces. ¿Ya? Lo mismo sucede con los ciclos while. Este while es equivalente al for de aquí arriba, entonces este while es de orden n también. Ok, algo importante es que ignoramos factores constantes y términos menores. Por ejemplo, si tenemos un loop de esta forma, un ciclo de esta forma, donde i va de 1 hasta i menor o igual 5n más 17. Este 5n más 17 sigue siendo lineal en n. No es n cuadrado, no es n cúbico, sigue siendo n. Entonces, todo este código sigue siendo orden n, porque el número de iteraciones es de orden n. ¿Ya? Obviamente, un código que ejecute solamente hasta n es más eficiente que un código que ejecute hasta 5 veces n más 17. Pero en términos de orden, de complejidad, eh, los dos siguen siendo de orden n. Ok, quiero ver si tienen preguntas hasta este punto para ver si podemos responder, si quedó claro todo. Ok, entiendo que hasta ahí estamos bien. Voy a seguir describiendo las reglas de complejidad. Ok, ¿qué pasa si tenemos múltiples ciclos? O sea, un ciclo dentro de otro ciclo. A veces esto se usa para cuando tenemos problemas de matrices o o tableros, ¿verdad? Lo que hacemos para calcular la complejidad es que multiplicamos las dos complejidades en este caso. Por ejemplo, si el primer ciclo es hasta n y el segundo ciclo es hasta m, la complejidad total es orden de n por m, ¿ya? Porque hacemos n por m operaciones. Si tenemos un ciclo en el cual internamente también va allá, este es otro caso. O sea, aquí tenemos dos ciclos, uno va desde 1 hasta n y el interno va desde i hasta n. Este ciclo de aquí es un poco distinto porque no va desde 1 hasta n. Sin embargo, supongamos que j es 1, porque en la primera iteración de j va a valer 1. En ese momento, j sí va de 1 hasta n. Y en el siguiente va a ir de 2 hasta n, de 3 hasta n, y así sucesivamente. Igualmente, sin importar el punto de partida, igualmente itera una cantidad de orden n, en el peor de los casos. Por lo tanto, este código, esta complejidad de este código también se trata como n cuadrado, o sea, n para el primero y n para el segundo. ¿Ya? De hecho, podemos calcular el número exacto de operaciones y es algo como n por n más 1 sobre 2, o sea, es 1 más 2 más 3 más 4, o sea, lo voy a escribir. En el primer hace 1, luego 2, luego 3, así hasta n. Y esto es n por n más 1 sobre 2. Y esto es n cuadrado más n sobre 2. Entonces el número total de operaciones sigue siendo de orden n cuadrado. Ya, sin importar que aquí haya una n o un sobre 2, el término dominante sigue siendo n cuadrado. ¿Ok? Entonces este código toma n cuadrado. Es de orden n cuadrado. Ya, si tenemos algoritmos complejos en el cual tenemos varios ciclos, varias operaciones,
La complejidad de tiempo, o sea, la medida del tiempo que toma es la medida mayor de cualquiera de estos bloques de código. Entonces, si aquí tenemos un doble loop que tiene orden n cuadrado y después hacemos una única iteración de orden n, la complejidad de todo este bloque no se suma, no la vamos a sumar. Es solamente el peor caso. Este toma precedencia porque es orden n cuadrado y le gana a este que es orden n, entonces todo esto es orden n cuadrado. Ok, ¿cuándo sí se suman? Cuando tenemos dos este, entradas completamente distintas, parametrizadas por distintas variables. Por ejemplo, si tenemos dos tipos de entrada, una de tamaño n y una de tamaño m, ahí sí habría que tomar en cuenta las dos. ¿Por qué? Porque son totalmente independientes. Por ejemplo, aquí hay un doble ciclo que es de orden n cuadrado y aquí hay un ciclo único que es de orden m. Ya que n y m no tienen ninguna relación, son totalmente independientes, todo este código va a tener un número de operaciones n cuadrado más m, ¿ok? Ya que son totalmente independientes. En el caso anterior, no eran independientes, era la misma n que estaba midiendo el número de operaciones. Por lo tanto, ahí se tomaba el peor de los casos. Esto es súper importante para hacer bien el cálculo. Ok, vamos a ver ciertas cosas, ciertas complejidades comunes que deben acordarse. Las fórmulas matemáticas que solo calculan una respuesta llevan orden 1, o sea, son de tiempo constante, son operaciones simples. El algoritmo de búsqueda binaria, que lo vamos a ver más adelante, es logarítmico, de orden logarítmico en n. Así también los mapas y los conjuntos o pilas de prioridad, que vamos a ver después, también son de orden logarítmico. Bueno, esto de factorización de enteros, vamos a ver después, es orden de raíz. Leer n números desde la entrada, esto es de orden lineal, porque son n números. Y leer es tiempo constante, entonces en total es n, orden n. Iterar sobre un arreglo, lista de n elementos, orden n. Ordenamiento, ¿ya? Esto es muy importante. Hay distintos tipos de algoritmos de ordenamiento. El que se usa en la librería estándar de C++, que es este de aquí, que es el standard sort. Esta función de aquí ordena y lo vamos a ver más adelante. Este lleva n log n, o sea, es de orden n multiplicado por logaritmo de n. Ok, sin embargo, hay otras formas de hacer el algoritmo manualmente y muchas de ellas no son tan eficientes como n log n, sino que son de orden cuadrático. Entonces, siempre para utilizar el más eficiente, siempre usen el, el ordenamiento que nos da la librería estándar de C++. Vamos a hablar de eso más adelante. Iterar sobre todos los subconjuntos de tamaño k de la entrada. Eso es de orden n a la k. No vamos a ver mucho de eso, pero por ejemplo, si iteramos sobre todas las tripletas, o sea, todas las combinaciones de tres números de un arreglo de n, eso es cúbico, ¿ya? Iterar sobre todos los subconjuntos, eso es 2 a la n, porque hay 2 a la n subconjuntos, ¿ya? Iterar sobre todas las permutaciones es n factorial, porque hay n factorial permutaciones. Todas estas cosas las vamos a ver un poquito después en otros módulos de cuántos subconjuntos hay, cuántas tripletas hay, cuántas permutaciones hay, ¿ya? Entonces aquí viene lo más importante de esta parte y luego vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a cambiar nuestra forma de encarar los problemas. Si ustedes les dicen que n es menor o igual a 10 en el input, o sea, si el problema les dice, para este problema pueden asumir que n es menor o igual a 10. ¿Qué es lo que sucede? Los algoritmos que van a funcionar en el peor de los casos pueden tomar un gran número de operaciones. Por ejemplo, un algoritmo
un problema que te pida n menor o igual a 10, que te asegure que n menor o igual a 10, te va a aceptar una iteración que lleve eh, n factorial pasos, o sea, que sea de orden n factorial, lo cual ya te da una idea de que puedes iterar sobre todas las permutaciones y te va a dar la respuesta correcta. Asimismo, también permutación de n a la séptima o n a la 6 y todo lo que esté debajo de n factorial. O sea, todas estas también te van a funcionar porque todas estas son más eficientes. Entonces, esto es súper útil porque vamos a poder obtener información de qué tipo de algoritmos o qué tipo de soluciones podemos crear simplemente leyendo el problema. Simplemente viendo los límites de n del input, nos vamos a dar una idea de qué tipo de soluciones. Por ejemplo, como les dije, n menor o igual a 10, vemos n menor o igual a 10. Ah, ya sé que puedo hacer todas las permutaciones. ¿Qué tal si exploro una solución que itere sobre todas las permutaciones y luego haga una cosa más internamente? Y ya, y resuelve el problema. N menor o igual a 20 nos acepta 2 a la n por n y n a la quinta. Si por alguna razón hay un algoritmo que itere 5 veces sobre el input. N menor o igual a 80 nos permite algoritmos n a la cuarta, n menor o igual a 400, n al cubo, o sea, una triple iteración puede ser calcular todas las tripletas posibles. N menor o igual a 7500, n cuadrado, 7 por 10 a la 4, n raíz de n, 5 por 10 a la 5. Aquí vienen unas muy importantes. Yo creo que las más importantes son esta de 7500, esta de 5 por 10 a la 5, que nos acepta n log n. 5 por 10 a la 6, que nos acepta soluciones lineales. Y 10 a la 18. Esto casi no se ve. Esto casi no se ve, ¿por qué? Porque para empezar, si uno tiene n elementos de entrada, por lo general uno tiene que leer esos n elementos. Y al leer los n elementos, eso toma orden n. Por lo tanto, solo leyendo los elementos uno ya se va a consumir todo el tiempo que le dan, los 2 segundos que nos dan. Entonces, si hay un problema así que nos dé 10 a la 18 elementos, por lo general el límite de tiempo tiene que ser mucho mayor, no puede ser 2 segundos, porque nos vamos a comer todo el tiempo leyendo nomás los números. Pero ok, si nos dan algo de 10 a la 18, puede ser logaritmo cuadrático de n, logaritmo de n o un tiempo constante, o sea que no importe leer los números. Ok. Ah, ya. Algo importante es que muchos de los problemas de bronce van a dar n menor o igual a 100. Ya. Ese n menor o igual a 100 puede ser que, puede ser que nos permita complejidades, o sea, medidas de tiempo de orden mucho mayor, o sea, que nos permita n a la cuarta, 2 a la n por n a la quinta, n factorial. Puede ser. Sin embargo, tengan en cuenta que los problemas de bronce, eh, aún así, pueden ser que sea más fácil resolverlos con una sola iteración. O sea, no hagan al revés. Es decir, si ven n menor o igual a 100, no necesariamente asuman que tienen que resolver usando todas las permutaciones. Si es que encuentran una solución con una sola iteración, pues mejor, mejor aún, o sea, sí les va a funcionar. Ok, esto de factor constante no lo voy a abordar mucho, lo pueden leer por su cuenta, no creo que sea tan importante. Y la definición formal de la notación de orden tampoco la voy a cubrir porque es mucha complejidad. Voy a hacer un ejemplo de cómo medir la complejidad y darnos una idea. Pero hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, una preguntita. Con respecto a lo que vimos en el momentito recién, ¿eso se utiliza en todos los casos o solo para casos específicos? Se utiliza para todas si te entiendo bien, se utiliza para todos los problemas en el cual tengan subtareas.
O realmente cualquier problema que nos dé un límite de n, de input, o sea, de entrada. Eh, no sé si a eso es a lo que te refieres. ¿Te refieres a esta tabla de aquí? No me quedó tan Sí, claro. Ajá. sí, sí, eso es a lo que me refería, para ver si solo se veían los casos que venían con sus tareas o eran todos, pero ya me respondí bien. Sí, en realidad no son solo los de subtareas, porque todos los problemas, aunque no tengan subtareas, te van a especificar un límite de n. Necesitan hacerlo porque necesitan darte esta información. O sea, n siendo el tamaño de la entrada, del input. Entonces, un problema sin subtareas es un problema con una sola subtarea, ¿verdad? Una única subtarea que es resolver todo el problema. Entonces, en base a eso, ya te das una idea de qué tipo de solución tú puedes dar para resolver el problema completamente o resolver una cierta subtarea de un problema completamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo, o si tienen alguna otra pregunta, mejor me detengo ahora. Diego, Nicolás, ¿ninguna pregunta hasta ahí? O Anthony, si tienes otra. Yo no tengo ninguna pregunta. Ok, No, en perfecto. mi caso yo ahí hice mi pregunta. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver el ejemplo, quizá eso les ayude a entender incluso mejor el problema, el, el concepto. Vamos a ver un ejemplo de la Olimpiada Nacional de Informática 2024, el nivel 2. También este problema apareció en el nivel 1, quizás se acuerden. Este problema básicamente lo que nos pedía era encontrar el segundo valor más alto de un arreglo de n números distintos. Ok, entonces, ¿cuál era el límite aquí? El límite general para resolver todo el problema era 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 por 10 a la 6. Ya, para resolver todo el problema. Entonces, por ahí, y aquí tenía un límite de 2 segundos también. Entonces, por ahí, si ustedes ya conocían la tabla, si ustedes ya conocían esta tabla, ¿qué es lo que les dice? Inmediatamente al leer el problema, solo leyendo el problema. Que el problema al final va a necesitar una solución de orden n. O sea, si ustedes dan una solución de complejidad peor que orden n, no van a obtener los 100 puntos. Eso es la técnica que me parece que es súper excelente con esta tabla. Que solo leyendo el problema ya tenemos muchísima información para resolverlo por completo. Y cada subtarea también nos va a ir dando más información. Por ejemplo, n igual 3, esto más o menos nos da una idea que es un caso base, un caso especial que lo podemos resolver manualmente como sea. Ya. Subtarea 2, estos son ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 10 a la 4. ¿Ya? Vamos a la tablita y ¿dónde caemos en la tablita? No necesariamente vamos a tener siempre un número que caiga exacto, como fue el 5 por 10 a la 6. El 10 a la 4 cae más o menos aquí, entre estas dos. ¿Ya? Es decir, el n cuadrado no nos va a funcionar, porque para que sea n cuadrado tiene que ser n menor o igual a 7500 y estamos dando n de 10.000. Por lo tanto, ninguna de estas complejidades nos va a funcionar. Entonces, o bien tiene que ser n raíz de n, lo cual es una complejidad un poco extraña para problemas de arreglos donde se está viendo algo del máximo o del segundo máximo. Esto es más para factorización de enteros. O bien tiene que ser algo de n log n, que esta sí se acopla más porque ya vimos que algoritmos como ordenamiento, eh, el ordenamiento bien hecho con la función standard sort nos da esta complejidad. Entonces, ya solo leyendo, ya vemos que la subtarea 2
se puede resolver ordenando todo y que la subtarea 3 no va a ser suficiente ordenar todo. Es decir, tenemos que hacer algo un poco más eficiente que ordenar todo. Si ordenamos todo, eh, nos va a dar tiempo límite excedido en este caso. ¿Ya? Ya con eso, solo leyendo el problema y sabiéndose la tabla de complejidad, ya uno puede entender más o menos por dónde va la cosa y darse una idea de la solución. Entonces, de hecho, si ustedes, precisamente si ustedes hacían la solución de hacer el ordenamiento usando Standard Sort y simplemente hallar el penúltimo elemento, que es el segundo máximo, eso les iba a dar los 70 puntos, ¿ya? Eso les daba los 70 puntos, pero no les daba los 30 puntos finales, porque era un algoritmo que no era tan eficiente. Entonces, para el algoritmo eficiente, como vimos en la tabla, tendríamos que hacer algo de orden n, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué podemos hacer que sea de orden n? ¿Ya? Lo útil aquí es la técnica que vamos a usar aquí es resolver el problema sin usar código. Esa parte me faltó explicar. Todo este análisis que estamos haciendo es sin usar código, solo comparando con la tabla y comparando con posibles soluciones. Hasta ahora no he escrito nada de código, simplemente analicé que esto era 10 a la 4, que este era 5 por 10 a la 6. No hemos escrito ningún código, entonces esto es súper rápido. Ya no necesitamos implementar nada porque implementar a veces nos lleva mucho tiempo y queremos más tiempo para los otros problemas, para implementar las soluciones de los otros problemas. Entonces, la técnica correcta para resolver el problema es primero leer el problema, ver los límites, ver las posibles complejidades de cada subtarea, previo a escribir nada de código. Una vez ya tengan entendido qué complejidad de algoritmo puedan obtener, ahí tampoco escriben el código, ahí intentan hacer una solución, la idea de solución, o sea, cómo se vería una solución. Entonces, para esta subtarea ya sabemos que es usando Standard Sort, no la escribimos todavía, no la implementamos, nos damos el tiempo de pensar qué tipo de solución resolvería la subtarea 3. Si no logramos encontrar una solución en nuestra mente, usando papel y pluma, viendo ejemplos, si no logramos encontrar en una cantidad de tiempo que ya va a depender de ustedes y de cómo están en el examen, ahí sí, descartamos la subtarea 3 y nos vamos a la segura, que ya sabemos que podemos resolver, que es la subtarea 2. Esa es la técnica que quiero que les llegue a ustedes, porque esa es la manera correcta de encarar estos problemas de programación competitiva con los límites. Para ahorrar tiempo, hay que resolver los problemas usando análisis de complejidad previo a escribir el código, porque el código muchas veces va a tener ciertos problemitas que hay que ir corrigiendo y eso se come el tiempo, pero al menos ya vamos a saber que nuestra solución va a obtener o todos los puntos luego de corregir el código o muchos de los puntos. Ok, entonces volvamos a las ideas de cómo resolver la subtarea 3, que necesitamos un algoritmo de orden lineal, de orden n. Entonces, Eh, para esto vamos a suponer que esto es lo que estamos escribiendo en el papel en el papel, sí. No vamos a estar escribiendo código, de hecho, todo esto es en papel. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí me voy a inventar un ejemplo de un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en orden lineal en un arreglo que sea parecido? Quizá ya han visto la solución, pero si tienen alguna idea, o sea, no algo que calcule el segundo máximo, sino algo similar que funcione en orden lineal.
Y me gustaría saber si ya lo saben, lo pueden decir también, pero ok. Los algoritmos de orden lineal son los algoritmos que nos permiten iterar sobre los números de entrada una sola vez. O sea, no podemos hacer un doble ciclo iterando sobre todas las parejas, sino que en una sola tenemos que ver una información. Entonces, el problema se trata de encontrar el segundo máximo. Algo súper relacionado al segundo máximo es el máximo. Y el máximo sí se puede encontrar en una sola iteración. Simplemente lo que hay que hacer es ir acordándose del mayor número que hemos visto hasta ese entonces. Por ejemplo, empezamos la iteración, el máximo hasta ese punto es 0. Vemos el 3, 3 es mayor a 0, sí, nos lo acordamos. Ya, ese es el máximo hasta ese punto. 6, ¿es mayor al máximo que tenemos hasta ese punto? Sí, nos acordamos. 7, ¿es mayor al máximo que era 6? Sí, nos acordamos. 9, ¿es máximo al mayor a ese punto? Sí. 1, ¿es máximo al mayor que ese punto? No, porque 1 no es mayor que 9, entonces no cambiamos el máximo. 4, ¿es mayor al máximo de ese punto? No, sigue siendo 9. Entonces ya llegamos al final y el máximo era 9. Entonces ya ese es nuestro máximo. Así se calcula el máximo, por si no habían visto, en orden n. Entonces nosotros sabemos que podemos calcular el máximo en complejidad n, pero no sabemos nada todavía acerca del segundo máximo. Así que aquí viene la parte de nuestra inspiración, nuestra intuición de qué podemos hacer. Si ya tenemos el máximo, ¿qué pasaría si tenemos el mismo arreglo? Tenemos exactamente el mismo arreglo, pero nos olvidamos del máximo. O sea, es como que lo eliminamos. ¿Ya? Y hacemos el mismo algoritmo para hallar el máximo en el arreglo sin el máximo anterior. ¿Qué es lo que pasaría aquí? O sea, es como decir, si se elimina si encontramos, ya quedaría el otro número que era el mayor. Exactamente. Al ignorar el máximo inicial y hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente, el número que nos va a dar el máximo de este nuevo arreglo es el segundo máximo del arreglo anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver el problema? Podemos primero hallar el máximo. Segundo, no vamos a eliminarlo del arreglo, porque eso es una operación que no podemos hacer tan fácilmente. Se puede hacer, pero es un poquito más compleja. Simplemente lo que vamos a hacer es eh, en el algoritmo para hallar, o sea, ok, hallamos el máximo max 1. Ya. Luego hacemos otra iteración intentando hallar el máximo, pero ignoramos el max 1. O sea, vamos viendo, ¿no? 3 es más que el máximo, sí. El máximo es 3 hasta ahora. 6 es más que el máximo, sí. 7 es más que el máximo, sí. 9. 9 es más que el máximo, sí. Pero espérate, 9 era el máximo anterior, ¿verdad? Entonces no lo consideramos, lo pasamos. Ya. Entonces el máximo quedó siendo 7. 1 es más que el máximo, no. 4 es más que el máximo, no. Entonces el nuevo máximo, max 2, es el segundo máximo. Y esa es nuestra respuesta. Entonces hicimos dos iteraciones. Esto toma orden
lineal, orden n, y este segundo algoritmo es casi lo mismo, solo nos requiere un condicional adicional. Entonces, también toma orden n, como vieron las reglas, eh, este no lo vamos a sumar. Cuando tiene que ver con orden de la misma variable, simplemente tomamos el peor. Y como son iguales, todo esto igual toma orden n, nuestro algoritmo. Y ven que hasta ahora no hemos hecho ningún código, o sea, solo ha sido con ejemplos, imaginándonos cosas en papel. Es muy importante que ustedes utilicen el papel cuando resuelven estos problemas para hacer sus soluciones en su mente antes de implementar. Ya, entonces, ¿qué es lo que sabemos aquí? Aquí ya vamos a saber que esta solución va a obtener los 30 puntos, los 30 puntos finales, va a obtener los 100 puntos. Entonces, solo ahí vamos a empezar a escribir el código. ¿Ya? Y es algo que no lo voy a hacer ahorita. Podemos ver el código, lo voy a poner aquí. Vamos, vamos a mostrar el código. Este era fase 2, fase nivel 2, fase 2. Problema 3 creo que es. Ya. Ya, precisamente ya cuando escribimos el código se va a ver así. En este bloque calculamos el máximo y luego hacemos otro bloque que calcula el segundo máximo. Y simplemente es el mismo bloque, solamente que en este condicional de aquí eh, ignoramos al máximo anterior. Y ya, calculamos el segundo máximo así y esa es nuestra respuesta. Y esto nos obtiene los 100 puntos. Ok, entonces eh, eso sería por el tema de complejidad. Si quieren aprender más a detalle, más a fondo, definiciones más formales, lean todos estos capítulos de estos libros. No son muy largos. Y también hay un video de YouTube que puede ser bastante informativo al respecto. Si ustedes dan clic aquí, les va a abrir los capítulos de los libros. Hay bastante material aquí para leer y entender un poquito más. También les voy a pasar un capítulo de un libro en español. Todo ese libro también es súper útil. También tiene un capítulo de complejidad. Va un poquito más a fondo, pero creo que sí es útil. Ok, hasta ahí una pregunta, algún concepto que quisieran repasarlo un poco más del tema de complejidad y la nueva técnica para enfrentarse a los problemas. En mi caso, sí me quedó claro y me resultó muy bien aprender un poco de eso, ya que como estuve en el concurso del Internacional Nacional y tuve que resolver ese problema, a mí yo solo pude resolver hasta los 70 puntos, no llegué hasta los 100. Y viendo ahora cómo usted lo hizo y lo analizó, entonces ya me quedó un poco más claro. Claro. Eh, sí, precisamente así también se crean los problemas. O sea, eh, el problema para crear con múltiples subtareas, uno tiene que pensar cómo hago para dar puntos parciales por una solución que no es completamente eficiente. Entonces también se usa la tabla para, para yo crear el problema. Usé la tabla y con eso puse los límites. Y así surgió el problema. Asimismo, en el concurso de la OSACO, creo que también que dimos, no sé si se dieron cuenta que cuando enviamos una solución, muchas de las soluciones daban correcto en los primeros casos, pero después daban un veredicto de T, de tiempo límite excedido. De hecho, ahorita les voy a mostrar porque yo también di el examen. Todavía no están las soluciones oficiales, pero,
pero sí están los resultados, o sea, sí se sigue pudiendo ver los resultados de cada uno. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo sucede en el servidor de la USACO. Déjenme conectarme acá. Deme un minuto. Ahí está. Déjeme ver si me puedo meter. O capaz no me deja ya. Eh, Déjame ver. Mm, Quizá ya no tengamos acceso a los problemas. Creo que no. Pero déjeme ver si logro encontrar otro. Déjeme ver. Mm, bueno, esto ya lo resolví. La cosa es que aquí cuando ven el veredicto muchas veces les da, les da que resuelven. A ver, déjame ver en este. En este creo que se notaba más. Ah, ajá, aquí. Aquí les dice que los casos de 3 al 5 satisfacen que n y m son menores a 1000 y luego que los casos del 6 al 10 no tienen restricciones adicionales. Es decir, son menores que 10 a la 5, que es 100.000, creo. Sí, que es 100.000. Entonces, hay, hay muchas soluciones que solo resuelven los casos del 3 al 5. Y aquí van a ver el 3 al 5 en verde, 1, 2, 3, 4, 5 en verde, pero del 6 al 10 ven un veredicto de T, una T en rojo. Esa T significa límite de tiempo excedido, ¿ya? Entonces ya saben que su solución obtuvo hasta aquí, pero no fue suficientemente eficiente para resolver los casos con n y m suficientemente grandes, perdón. Ok. Eh, yo creo que eso es todo por complejidad de tiempo. Vamos ahora sí a ver un poquito más de código con estructuras de datos. Ok. ¿Alguna pregunta de de lo que vimos de complejidad de tiempo o quedó claro? La tabla deberíamos aprenderla completa, ¿verdad? Sí, es una de las pocas cosas que creo yo que hay que aprenderse de memoria, porque esa tabla no es algo que nosotros podamos usar libremente en el concurso, o sea, no es que podemos aprender y sacarla. Lo único que podemos utilizar en el concurso es la referencia de los lenguajes que usamos, como C++, Python, etcétera. La tabla hay que sabérsela de memoria y no necesariamente todo, o sea, simplemente creo que hay unas que son las más importantes, ¿no? Por ejemplo, para mí las más importantes que hay que saberse es esta de n menor o igual a 10. eh, Esta de n menor o igual a 400 también es útil porque hay veces que son tripletas o cosas así. Este n menor o igual a 7500 para n cuadrado. Este 5 por 10 a la 5 y el 5 por 10 a la 6. Esas serían. Estas casi no se ven mucho y obviamente, como vimos en uno de los problemas, hay números que caen en el medio, ¿no? Que caen entre 20 y 80. En ese caso se toma el menor de ellos, porque si tomamos el mayor ya no nos va a dar la solución, ¿ya? Entonces, esas son las más importantes según yo. También
Creo que hay una que no está aquí que es 2 a la n, pero para eso podemos tomar de referencia esta de aquí, ¿no? Porque este tiene 2 a la n por n. Eh, pero sí, esas son las más importantes para aprenderse de memoria. Muy buena pregunta. Ok, si le surgen más preguntas con respecto a esto de complejidad, voy a crear un canal aquí en entrenamiento en Discord, que sean preguntas y ahí pueden ponerlas y les voy a estar respondiendo. Vamos a ver un poquito de estructuras de datos. Realmente las estructuras de datos más importantes para el nivel de bronce son los arreglos y los strings, las cadenas de caracteres. En eso nos vamos a enfocar. Entonces, ¿qué es una estructura de datos? Es un objeto que determina cómo se organizan la entrada del problema, cómo se guardan para que esa información sea usada eficientemente. Cada estructura de datos tiene un conjunto de operaciones distinta que pueden hacer eficientemente y otro conjunto de operaciones que no pueden hacer tan eficientemente. Es decir, cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, es súper útil evaluar eh, cuál, cuál se acopla más al problema, ya cuál tiene las operaciones eficientes que nos permite sacarle el jugo en el problema. Entonces, el C++, el lenguaje C++, tiene una biblioteca de estructuras de datos que podemos utilizar para guardar cualquier tipo de datos. Por ejemplo, el vector, que es lo que más vamos a usar. El vector puede guardar enteros, puede guardar strings, puede guardar lo que sea, puede guardar objetos que nosotros creemos, que nosotros definamos. Lo único que hay que hacer es poner el tipo de objeto luego de estos símbolos de aquí. Aquí se pone dentro el tipo de objeto. Así es como creamos un vector. Esto crea un vector. Un vector es un arreglo, ¿ya? Es un conjunto de elementos ordenados. Así creamos un vector que guarde solo elementos de tipo string, de tipo cadena de caracteres, ¿ya? Por lo general usamos vector de enteros muchas veces para arreglos de enteros, pero el vector puede guardar cualquier cosa. Casi todas las estructuras tienen el método size, que nos da el número de elementos de la estructura. El método empty para ver si está vacío o no. Eso regresa true o false, dependiendo si es verdad o no que está vacío. ¿Qué nos dicen aquí? Que uno puede resolver, según esto, uno puede resolver todos los problemas de bronce eh, usando arreglos, o sea, usando vectores. No sé si sea verdad a 2025, la verdad, no lo tengo muy claro, pero definitivamente eh, es lo más útil, los arreglos, para el nivel inicial. Aquí cubren este estándar array, que es una estructura de datos que es un arreglo de tamaño fijo. Yo no recomiendo usarlo porque es más confusión de cómo usar. Es muy similar a los vectores. Me voy a saltar esta parte y nos vamos a enfocar en vectores. Porque el vector puede hacer esto y más. Entonces, ¿para qué usar este de aquí? Ya. ¿Qué es un vector? Es un arreglo dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque el vector nos permite reacomodar el tamaño automáticamente para meter más elementos. Es decir, si uno, o sea, internamente, voy a borrar esta parte de aquí. Si un vector tiene algo así, o sea, ya le agregamos 1, 2 y 3 y queremos agregarle un elemento al final, queremos agregar el elemento 4, cuando nosotros arreglamos el vector automáticamente se hace de tamaño mayor.
para poder guardarlo. Esto es algo que los arreglos normales no pueden hacer porque tienen tamaño definido. En cambio, el vector sí lo puede hacer. Entonces, ¿cómo agregamos un elemento al final del arreglo? Usando la función pushback. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, para ver el ejemplo. Entonces, esto agrega los elementos del 1 al 10, los números del 1 al 10 a un vector de enteros. Y vamos a imprimirlo aquí. Entonces, aquí vamos a utilizar la notación de b.size para iterar sobre todos los elementos del vector. Y los vamos a imprimir. Así es como los vamos a imprimir todos en una línea distinta. Así es como se accede al elemento de un vector con esta notación. Entonces, si corremos el código, ¿qué es lo que nos da? Nos imprime todos los números del 1 al 10. ¿Ya? Si, por ejemplo, queremos guardar el doble de todos los números del 1 al 10, podemos hacer una operación así. Y esto nos va a dar los números pares hasta el 20. ¿Ya? Todo tipo de cosas podemos hacer dentro de estos ciclos. Eh, ok, aquí habla algo de cómo crear arreglos. Esta parte sáltensela, solo pensemos acerca de vectores. Ok, ¿cómo creamos un vector de n elementos? Hay dos formas. O sea, digamos que el problema nos da un valor de n, int n, y que nos da el input, o sea, el número de elementos, y lo leemos. ¿Ya? ¿Cómo creamos un vector de n elementos, de enteros, o de lo que sea? Puede ser strings. Si nos dan n strings, hay dos formas. ¿Ya? O usamos esta notación de aquí, así. O también podemos hacerla un poco más larga, que es así. Que son dos líneas. ¿Ya? Yo creo que es lo más recomendado porque es mucho más corto. Esto lo que hace es crea un vector totalmente vacío y luego utiliza esa función resize, que significa como que cambia el tamaño a acomodar ahora n, a que sea n. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo con esto, con strings. Eh, vamos a imprimirlas. Aquí vamos a usar b.size. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a imprimir cada string en cada línea. Bueno, primero tenemos que leerlas. Aquí solo hemos creado el vector. Tenemos que leer todos los strings. Entonces, eh, para hacerlo más rápido, se puede hacer esto también. Creo que esto sí funciona. Leerlo directamente, en lugar de estar haciendo string s, sein s y luego bi. Voy a comentar este código. String s, sein s para leer el string del input y luego bi igual a s. Toda esta operación de aquí se puede hacer en una sola línea, si mal no me equivoco. Bueno, primero intentemos verla así. Cuando tengan dudas de cómo funciona un código, simplemente intenten las dos versiones. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando este problema? Nos está dando n strings. Primero nos va a dar n. Pongámosle que son 4 y luego
así, 4 strings. Aquí las vamos a imprimir. Vamos a ver si funciona. Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sería algo chévere de hacer? Por ejemplo, si nos pide hacerlo al revés. Podemos iterar al revés. Ajá. De ahí, desde el tamaño -1, que es el último elemento, hasta el inicio y restando 1 en cada paso. Entonces aquí las va a imprimir al revés. Código entrenando Chaola. ¿Ya? Ahora, ¿qué era lo que quería ver? Era si se puede abreviar todo esto en un solo código. Creo que sí. Vamos a ver, tiene que dar lo mismo. Sí, sí se puede. Entonces, de esta forma leen directamente la entrada al arreglo. ¿Alguna pregunta hasta ahí del uso de los vectores? Sí, sí se puede con sí, exacto. Ok, continuemos entonces. A ver, creo que Diego tiene alguna otra pregunta. Asimismo, el vector dentro del paréntesis se pueden poner dos parámetros. El primero es el tamaño, el segundo el valor inicial para los elementos. Exactamente. Sí, eso también es importante. Por ejemplo, si nosotros aquí queremos, a ver, el primero es el tamaño y el segundo el valor inicial. Si por ejemplo aquí nosotros por alguna razón queremos hacer que las primeras sean hola en mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que inicialmente todo, todo el string, todo el vector va a tener el mismo valor. Vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. Esto lo que hace es que crea n elementos con este inicial. Y aquí simplemente los imprimimos para ver qué sucede. No estamos leyendo nada de la entrada ni nada. Solo lo estamos imprimiendo. Sí, eso es importante. Y creo que sí, sí dice en el módulo acerca de eso. Veamos. Mm, o no estoy seguro. No, creo que no, pero sí es súper útil eso. Es súper útil porque muchas veces nos conviene que crear un arreglo que sea todo uno y esta línea nos ayuda de uno. Todo -1, todo 0 y esta línea nos ayuda. Ok, en problemas de arreglos, aparte de usar un vector de una sola dimensión, también se pueden usar vectores de 3 dimensiones, casi no se usan. Quizá en cosas más complicadas sí, pero de 2 dimensiones sí es súper usado para representar matrices, tableros, todo tipo de estructuras de ese tipo. Entonces, ¿cómo creamos un arreglo de 2 dimensiones usando vectores? Es fácil, simplemente se hace esta notación anidada de vectores. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una matriz. Ya. Digamos que nos dan la entrada son n cuadrado de elementos que representan la matriz. ¿Ya? Entonces para leerlo necesitamos un doble ciclo. Así mismo. Aquí hay varias formas de hacerlo, pero vamos a mostrar la más fácil, que va a ser utilizando pushback para agregar al final. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo leeríamos una matriz así? A ver si alguien me da una idea.
Hay muchas formas. Hay muchas formas de hacer algo así. Por ejemplo, para hacerlo más fácil, creo que se puede hacer así. Creo que sí se puede hacer así. Y aquí simplemente leemos directamente, como habíamos visto, y podemos hacer imprimirlos. Así, con un espacio y con una fila, con un final de línea entre cada fila. A ver, vamos a ver si funciona. Un arreglo de 3x3. A ver. Ya. Es que no se llama B, se llama matriz. Ya, sí, sí se pudo. Ok, entonces, ¿cómo creamos la matriz así de una, de n por m? Para empezar, ¿esto qué es lo que nos dice? Esto nos dice que la matriz es un vector y el tipo de elemento que guarda la matriz es otro vector, o sea, es un vector de vectores. Si se imagina la matriz en realidad, al ser un vector es un arreglo unidimensional donde cada elemento es un vector. En realidad la matriz es algo así. Esto es en realidad lo que se está guardando. Así se ve la matriz. Entonces, eh, el número de elementos, el número de vectores es n, entonces aquí le pusimos n, y cada elemento del vector tiene tamaño n también. Entonces, digamos que sea una matriz ahora, sea un arreglo de m por n, o n por m, por ejemplo. Algo un poquito distinto, para hacerlo distinto. Entonces aquí en este caso, si nos dan n filas y m columnas, en ese caso sería así, esto cambiaría. Sería n arreglos donde cada arreglo tiene m elementos cada uno. Entonces y ahí cambiaría. Por ejemplo, si sería 3 filas y donde cada una tiene 2 columnas, esto se vería así. ¿Ya? Y internamente esto se vería así. ¿Ya? Vamos a ver si es que sí funciona. En este caso sería M, creo que sí. A ver, ahí está. Sí, ahí cogimos un arreglo rectangular, no un arreglo, no una matriz cuadrada, sino un tablero rectangular. Súper importante esta notación así para crear las matrices y poderlas leer de una. Ok, ¿se entendió esa parte o necesito un poquito más de explicación? Me avisan. Diego dice entendido. Ok. Ya estamos llegando al final de la clase por si acaso. Eh, no quiero hacerla muy larga porque quiero darles tiempo para intentar unos problemitas que vamos a ver. Ok. La siguiente parte es con respecto a la iteración. Hay varias formas de iterar sobre un arreglo y en general sobre las estructuras de datos. Para arreglos, la verdad, la forma que más me convence es iterando con esta notación. Desde cero hasta la cantidad de elementos del arreglo, incrementando en uno. También se puede hacer al revés, desde el final hasta el inicio, como ya vimos en un ejemplo anterior.
Pero si quieren leer acerca de iteradores y cómo se usa eso, pues adelante, no tienen las referencias de los libros, tienen ejemplos aquí, no hay problema. Pero por ahora lo voy a saltar porque no lo veo tan útil. Ok, ¿qué es algo importante acerca de los arreglos? Que la inserción, nosotros podemos insertar y borrar en medio de un arreglo, pero esas operaciones son costosas. Aunque sean una única línea de código, porque aquí ven este erase que es para borrar, aunque sean una única línea de código, esta operación en realidad tiene complejidad lineal de orden n. Entonces no se dejen, no se mareen con que esto es una sola línea. No es una operación de tiempo constante, es una operación que lleva tiempo lineal. Entonces si hacen esta operación dentro de un ciclo, eso ya les va a dar tiempo cuadrático. Ahora, ¿qué sí lleva tiempo constante? Lo que sí lleva tiempo constante es el pushback. El pushback no es agregar elementos en el medio, es agregar elementos al final. Y el vector está optimizado para hacer esta operación en tiempo constante. ¿Ya? En realidad no es tiempo constante, pero piénsenlo como que es tiempo constante. Para el análisis de complejidad es correcto pensar que agregar al final es tiempo constante. Pero el borrar si es tiempo garantizado, es tiempo lineal, lo cual no es una operación eficiente. Ok, strings son cadenas de caracteres. eh, a ver qué dice. Operaciones interesantes en un string, cómo ordenarlas, cómo concatenarlas. Sí, para concatenar un string es bastante fácil. Simplemente se usa la notación del signo más. Si tiene un string A igual hola y tienen uno B, chao. Si hacen así, eso les va a dar hola, chao. ¿Ven? Entonces el operador más se usa para concatenar dos strings. Eh, para acceder al el carácter i de un string, o sea, si quieren acceder al carácter 0, 1, 2, 3, así de un string, se usa la misma notación que para los arreglos. So, un string en realidad es un arreglo de caracteres. ¿Ya? Entonces, si quieren ver eh, HA, entonces esto es 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Esto va a imprimir H porque es el carácter 0 y va a imprimir la A porque es el carácter número 3, ¿no? Va a imprimir HA. ¿Ya? ¿Cómo, cómo se obtienen los substrings? O sea, el subarreglo. Esto es bastante importante. Vamos a ver si esto abre algo. Esto abre una referencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que es la función? La función toma eh, dos argumentos. La primera es la posición inicial y la segunda es la longitud del subarreglo, de la substring. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, vamos a verlo acá mejor. Entonces vamos a ver con un string que sea así. Ok. Entonces yo quiero que imprimir el string. Así creo que es, ¿no? Substr. Desde
desde la E hasta la J. Ya, ¿cuál es ese? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces 4 es el inicial y luego el número de elementos, que es la longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, creo que si lo entendí bien, así es como se usa. Veamos. Ya, exacto. El primero es el índice inicial y el segundo argumento es la longitud del substring que quiero imprimir. Ok. Eh, Esto de pares también puede ser importante. Esto nos permite almacenar dos, dos datos de distinto tipo, ¿ya? Porque los vectores, por ejemplo, nos permiten almacenar muchos datos del mismo tipo y a veces eso no es tan útil. A veces lo que queremos son que sean de distintos tipos, almacenar un entero con un string, algo así. O incluso si queremos almacenar dos enteros, ¿ya? Para almacenar dos enteros podríamos utilizar un vector de vectores donde el, el vector de adentro solo tenga dos elementos, pero una estructura de par también puede guardarlo. Por ejemplo, vamos a ver algo así. Eh, sí, un vector de pares de entero con string, por ejemplo. Así podemos crear. Le vamos a llamar pares. No sé qué puede ser. Un número con un string. Sí, llamémosle pares. Ya. Entonces digamos que tenemos 10 elementos aquí. No, 10 es mucho. 3 elementos. Ok, entonces pares. Vamos a agregarle. No, ya tenemos los 3. Entonces, eh, digamos que lo creamos vacío. O sea, pares no tiene nada dentro. Entonces, vamos a darle pushback a tres cosas. ¿Cómo creamos un par de entero con string? Usando standard make pair. Un entero con un string. Así. Y vamos a crear dos más. Vamos a crear 10 y 1. Hola y chao. Ya. Y los vamos a imprimir. Cout. Ya. ¿Cómo imprimimos un par? Entonces aquí estamos imprimiendo cada elemento. Es pares. Allá. Aquí tengo que cambiarle ahí. Length. Ya. Pares ahí. Quiero imprimir el primero. Quiero imprimirlos al revés. Entonces, ¿cómo accedo al el string primero? El primer elemento se llama first y el segundo elemento se llama second. Así literal. Entonces, si quiero imprimirlos al revés, voy a hacer second. Voy a dejar un espacio entre los dos. Y ahora voy a hacer first. Y voy a dejar una línea. ¿Qué va a pasar ahí? Va a imprimir ABCD3, hola 10, chao 1. Ojalá. A ver, nos dio un error. Ya, no es length, sino es size. Perdón. Ya, vieron ABCD3, hola 10, chao 1. Así. Así se accede a los pares. Así se crea un par con este make pair y ahí se accede a cada uno de los elementos con notación first y second.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Una duda, dentro de lo que es el vector se tiene que volver a ocupar el estándar, el STD. No, no, no. Si tenemos esta línea de aquí, ya no tenemos que utilizar nada de estándar, sino que a veces se me olvida a mí que utilizo esta línea. De hecho, no es necesario. Si eso es a lo que te refieres, ¿no? O era otra pregunta totalmente distinta. No, eso mismo, eso mismo. Sí, no se necesita. Cuando usan esta línea de aquí que ya viene puesta en el editor online, ya no se necesita. Ok, eh, ¿qué más? Esto ya lo cubrí, ¿no? Make pair, ya vimos. Pair first, pair dot second, esto era lo importante. Estas tuplas no son tan importantes. Creo que con el pair se resuelven un montón de problemas. Pero las tuplas son una generalización de los pares para poder guardar eh, distintos elementos de distintos tipos. Ok, esta parte es un poco interesante. Así como también hay límite de tiempo, y quizá el límite de tiempo es lo más importante en los problemas, también suelen haber límites de memoria. O sea, cuando ustedes utilizan estructuras de datos, por lo general la estructura guarda todos los elementos del input, ¿no? Y eso por lo general está bien y suele ser suficiente para resolver los problemas, pero puede que hayan problemas que donde el punto sea no guardar todos los elementos o guardar solo un subconjunto de los elementos y entra el análisis de complejidad pero de memoria, no de tiempo. Es bastante más raro que el de tiempo que suceda, que tenga que suceder eso. Entonces, cómo hacemos el análisis de memoria? El límite de memoria por defecto de los problemas de USACO es 256 megabytes. En los problemas de Omega App nos dice el límite de memoria. Déjenme ver si me deja acceder. En los problemas de Omega App nos dice el límite de memoria. Sí. Por ejemplo, aquí nos da el límite de memoria, 320 megabytes. Creo que todos tienen ese. Bueno, no, va cambiando. Sí, va cambiando con respecto al problema. Pero no, nos lo dice. Acá en la USACO es 256. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de cuánta memoria usa nuestro algoritmo? Para empezar, tenemos que darnos cuenta de qué tipo de datos estamos guardando. ¿Ya? El entero, los enteros usan 4 bytes y los long, que son enteros más grandes, usan 8 bytes. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de enteros que guardemos, lo multiplicamos por 8 o por 4, dependiendo, y eso nos va a dar los bytes. Entonces, si por alguna razón el límite de memoria o sea, el límite de memoria es 256 y nuestra solución guarda más que eso, nos va a dar límite de memoria excedido. Pero esto es bastante raro, o sea, por lo general casi ningún problema se basa en eso, pero igual hay que tenerlo en cuenta, que así como hay límite de tiempo, hay límite de memoria y que no podemos desperdiciar la memoria utilizando demasiadas estructuras de datos, que no necesitemos, obviamente. Eh, ok, eso sería todo por la parte teórica del día de hoy. Les recomiendo que lean más a detalle sobre complejidad de tiempo, sobre estructuras de datos. Y también les recomiendo que lean esta parte de la guía, la parte general. Yo creo que es muy útil para entender eh, de manera más
más a detalle el tema de la guía y de los problemas de programación competitiva. Ahora por último, no voy a cubrir los problemas de simulación. Esto va a quedar de deber que para ustedes lean este módulo de simulación. Una simulación simplemente es un problema que nos da un proceso a seguir, nos da unas reglas del proceso a seguir. Suelen ser juegos, suelen ser procesos, y lo que tenemos que hacer es que nuestro programa emule las reglas del proceso del juego y nos dé la salida esperada. Eh, entonces les queda de deber que lean este módulo, intenten los ejemplos antes de leer la solución. Si no les sale, pues pueden leer la solución para darse una idea. Son dos ejemplos y van a quedar de deber dos problemas más para ver cuándo los pueden hacer. Van a quedar de deber este speeding ticket. Todo esto lo voy a postear en el canal. Y este. Aunque diga very hard, no creo que sea tan difícil. Igual para este de aquí lo voy a intentar yo y voy a publicar mi solución o si no logro resolverlo, la solución, porque todos estos tienen solución, según tengo entendido. Déjenme ver, por ejemplo, este. A ver, déjenme ver. Acá creo que se puede ver. Ajá. Entonces aquí en esta, si le dan clic aquí, de hecho tienen hasta video. Esto es lo súper bueno de la guía. Tienen hasta video de gente resolviendo, tienen un análisis oficial, tienen código en C++, tienen complejidad de tiempo calculada. Entonces, solo vean la solución cuando ya los hayan intentado, no la vean inmediatamente. Lo importante es que traten los problemas y se den el tiempo de intentar las soluciones. Entonces, serían 4 problemas que intenten estos dos del ejemplo. Si no pueden ver la solución, y este speeding ticket, que es fácil se supone, y este stock, que se supone que es bastante más difícil. Así que chévere, eso sería todo por la sesión de hoy, chicos. Si tienen una pregunta me dejan saber ahorita o más adelante. Voy a estar creando más canales aquí en entrenamiento. Sería bueno que si tienen la solución a un problema, la suban, y si tienen alguna discusión de algún problema, la hagan en alguno de los canales. Ya voy a crear más canales, eh, y voy a poner un mensaje ahí describiendo para qué es el canal. ¿Ok? Esta sesión fue grabada, entonces se va a subir para que ustedes la puedan revisar.